Buenas a todos, bienvenidos a nuestro nuevo ratito de historia, en nuestro nuevo podcast. Hoy nos vamos a ir a un sitio que por desgracia está de moda, y digo por desgracia porque ahora comprenderéis el porqué. Nos vamos a ir a la frontera rusa, ¿vale? Bueno, más que la frontera rusa, la frontera ruso-polaca, se puede decir. Hoy vamos a hablar de la llamada Operación Barbarroja, ¿vale? No tiene nada que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia y sus respectivos aliados, pero bueno, trata sobre los problemas y los conflictos que ha habido siempre en esa latitud, en esa región del mundo. Vamos a hablar de la Operación Barbarroja, que no es otra cosa que la desastrosa planificación de Hitler y su Estado Mayor alemán de la invasión de su hasta entonces aliado, la Unión Soviética. Nos vamos a poner un poquito en contexto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues el contexto es muy sencillo. En el año 1941, en enero del año 41, para no avanzar mucho en el tiempo y quedarnos en el mes de enero, Alemania se encontraba en el apogeo de su poder, había conquistado Francia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Luxemburgo, en fin, Polonia, todo lo que se encontraba bajo su mando. Claro, el problema cuál es, que la Unión Soviética era su aliado circunstancial. Ellos sabían, los soviéticos y los alemanes sabían, a pesar de haber cooperado juntos, de haberse repartido Polonia, de haber hecho maniobras militares, de intercambiarse mercancías, que algún día tendría que estallar la guerra entre ambos. Y Hitler, que no podía derrotar a Gran Bretaña, pues encontraba a la Unión Soviética, aunque es verdad que se lo adquiría y se lo compraba, pero bueno, él lo quería por la fuerza, recursos naturales como trigo, petróleo, también mano de obra esclava para sus industrias, en fin, todo lo que soñaba el dictador alemán. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se planificó la campaña de la Unión Soviética para la invasión de la Unión Soviética de manera desastrosa, ¿vale? ¿Cuál era el plan de ataque? Ahora diremos por qué fue desastroso. El plan de ataque no era malo, eran las condiciones en las que los nazis entraron en la Unión Soviética. Los alemanes en un principio querían llegar hasta los Montes Urales, ¿vale? Querían conquistarlo todo, pero los Montes Urales supusieron que le llevaría 3-4 mesecitos. Para Navidad ya estaba todo. Para Navidad lo que ocurrió fue, como veremos, la batalla de Moscú y un bofetón de realidad. La ofensiva se planificó a grandes rasgos en tres frentes. Por el norte se atacaría por la costa báltica hacia Lituania y se tomaría Leningrado, actual San Petersburgo, que por cierto es una ciudad que está levantada sobre pilotes, sobre un antiguo, por el zar Pedro I, una antigua especie de barrizal, sobre unos pilotes. Bueno, la ciudad moderna no, pero la antigua está como suspendida en el aire, una cosa bastante curiosa. En el centro, el ejército se dirigiría primero a Minsk, la actual capital de Bielorrusia, para luego tomar camino hacia Moscú. Finalmente, el grupo de ejércitos sur atacaría Ucrania, donde se encontraba el 60% de la industria enemiga, además de campos de cultivo y petróleo, entre otros recursos naturales. Una vez asegurada esta zona tan productiva, se procedería a tomar la base naval de Crimea, que hoy tiene importancia entre Rusia y Ucrania, lo vemos en la tele, y los campos petrolíferos del Cáucaso, ¿vale? Según los especialistas militares, y yo creo que también según historiadores, autores, especialistas militares, uno de los errores de este planteamiento sería dividir la ofensiva, que dividiría la ofensiva entre varios objetivos. Si vas con un único ejército hacia un objetivo, pues bueno, por ejemplo, Moscú, pues hundes al resto de zonas, conquista su capital y aunque traslade la capital, el desastre es total. Tenemos que tener en cuenta que Moscú era un centro, el eje de comunicaciones ruso y un gran centro industrial. Debía haber sido objetivo por los alemanes, si querían una guerra rápida, de un ataque relámpago. Luego se divide a la Unión Soviética en partes y atacarlo por separado es mucho más fácil. Debemos de decir que los rusos no disponían de un plan coherente de defensa ni tampoco creía que la invasión fuera inminente hasta el año 42. Craso error. Aunque el espía Richard Sorge, que estaba en Japón, avisó a Stalin. Stalin no le creyó. Es más, dijo, el servicio de información o los espías no hay que creer todo lo que se dice. Y los soviéticos, por su parte, tenían en el año 42-43 planes de invadir Alemania, ¿vale? O de atacar a los alemanes, por lo cual la guerra, por un lado o por otro, iba hasta allá. Es verdad que se concentraron efectivos en la frontera, había depósitos de suministros, municiones, pero la mayor parte de las fuerzas soviéticas estaban desperdigadas en una gran línea y además las purgas de Stalin en el ejército, en el seno del ejército, tanto tierra, mar y aire, pues había debilitado mucho a las tropas, a los mandos rusos, tanto la moral
como la calidad de los oficiales como de los efectivos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los alemanes tuvieron un exceso de confianza. Solo un quinto de las fuerzas tienen ropa de invierno, ya que se suponía equivocadamente que la campaña había terminado para diciembre. En esa fecha, según los cálculos nazis, se podría trincherar al ejército en la nueva frontera oriental del Reich, marcada por el río Volga. Los rusos, por su parte, tenían unas botas, varios números mayores, y en el fondo de los dedos metían paja, cartón o pequeñas bolsitas calientes para que los dedos no se les congelara y se les amputaran. Esas son pequeñas diferencias que marcaron la guerra de un lado o de otro, mientras que los alemanes llevaban estrictamente su número de pie. ¿Cuál es el primer contratiempo que encontró Hitler a la hora de poner fecha a la invasión? Pues la lluvia, el tiempo, y es que las crecidas de primavera pues habían convertido el territorio en un senegal, en un barrizal, lo que obligó a retrasar la invasión hasta el verano, sin sumar que el zoquete de Benito Mussolini había invadido Grecia sin comunicárselo a los alemanes por Albania, que era suya, que la había conquistado por la zona de Albania, y los griegos no tuvieron mejor idea que hacer retroceder a los italianos hasta casi Albania, hasta casi su casa, hasta casi Roma. Hitler tuvo que intervenir en Grecia, la llamada Operación Marita, unas 6 semanas, que bueno, los soviéticos pudieron reorganizarse. De hecho, Stalin loa y habla muy bien de los griegos porque su resistencia hizo que los soviéticos a 6 semanas pudieran reorganizarse y tener, antes de la invasión nazi de la Unión Soviética, mejores preparativos, ¿vale? Aunque la fase inicial de la guerra fue un desastre para los soviéticos, pero bueno, esas 6 semanas de la Operación Marita, más las pérdidas alemanas, supusieron que los soviéticos pudieran reorganizarse un poquito mejor. De hecho, los alemanes no tomaban prisioneros de todos los países menos de los griegos, que fueron liberados totalmente por su valentía ante las tropas del eje, para que os fijéis cómo son los griegos, no solo en la antigüedad, sino ahora, peleando en la guerra, ¿vale? Para la operación pues se reunieron unos 3.400 tanques, no son muchos, y casi 4 millones de hombres, sí, estos sí eran muchos, que se enfrentarían a 3 millones de soldados rusos en un principio y 11.000 carros de combate. Stalin siempre culpó a Francia de que su rápida rendición permitió que los alemanes hicieran con todo su parque de vehículos y suplir y suministrar a sus unidades con vehículos franceses, por supuesto pintados, trucados, como queráis llamarlo, pero que palió las pérdidas Hitler muy rápidamente con todos los vehículos franceses y también británicos capturados, no solo por toda Francia, sino también en lo que es Dunkerque, que dejaron abandonados muchos tanques y muchos vehículos y los alemanes lo emplearon. ¿Por qué el bajo número de efectivos blindados alemanes? Por la escasez de combustible, ya que había un bloqueo aliado de importaciones de petróleo. Y el sistema de transporte también adolecía la falta de efectivos. De hecho, pese a que participaron, como ya he dicho, miles de camiones franceses, ingleses, en fin, vehículos capturados, se tuvo que recurrir a lo de siempre, al tiro animal, al caballo, ¿vale? A las bestias de carga. Bueno, pues la operación Barbarroja se inicia el 22 de junio del año 41 con la barrera de artillería sobre posiciones rusas, un ataque de la Luftwaffe en el que se destruyeron más de 1.100 aviones rusos y que dio una cobertura total de los alemanes a sus unidades de tierra durante las primeras fases de la invasión. 4 días después, pues se llega a Minsk, se captura más de 250.000 de hombres, se toman cientos de tanques rusos recapturados, que se rehusarían, capturados, que se rehusarían por los alemanes. Los alemanes pues empiezan a avanzar en algunos casos hasta 100 kilómetros por día. El avance del ejército de Hermann Hoth, el general que captura Minsk, pues sigue a unos 30 kilómetros por día, atraviesa la línea de defensa de Stalin y llega a Smolensk, que está a unos 369-70 kilómetros de Moscú, el día 18 de julio. ¿Vale? Hay contraataques rusos para defender la capital, se pierden otros 300.000 hombres, ¿vale? Y el núcleo de estrategia alemana lo constituirían las divisiones acorazadas, que serían las Blitzkrieg o guerra relámpago, ¿vale? Ya que estas dos unidades de tanque o las unidades de tanque rompen el frente en puntos diferentes, atacan las comunicaciones y envuelven a los enemigos atrapados en medio, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno,
pues que los alemanes atacan en estos grupos de 50 o 60 carros de combate que forman en V, ¿vale? Por un estrecho frente de 1 kilómetro de ancho. Y las armas antitanques rusas en estos casos se hallan esparcidas por todo el frente. Los atacantes solo se tienen que enfrentar a unos pocos cañones dispersos, que eran capturados o destruidos sin ninguna resistencia. Después venían las unidades motorizadas, la infantería y, bueno, la destrucción era total. En un principio, los tanques T-26 y BT-7, sucumben ante los Panzer alemanes, pero luego los T-34, que no tenían nada que envidiar a los Panzer, se hicieron poquito a poco con el campo de batalla, y ya cuando se crearon en masa, pues ya no eran rivales para unos alemanes que estaban prácticamente en retirada. ¿Qué ocurre? Que para el éxito del ataque contra Moscú, Hitler estaba convencido de que Ucrania y Leningrado tenían prioridad, por lo que desolla a sus generales y el 19 de julio cursa la polémica Directriz 33. En ella se ordenaba a los tanques del ejército del centro que se refuerce a los otros dos frentes. El general Hoth giraría hacia el norte para asegurar el cerco de Leningrado y el general Heinz Guderian se dirigiría al sur para completar la toma de Kiev, las regiones de carbón de Ucrania y la conquista de Crimea. ¿Qué ocurrió con esta orden? Pues que debilita fatalmente al ejército del centro, que se ve obligado a detener su avance sobre Moscú, y dio a los defensores de la capital el tiempo suficiente para recomponerse y reorganizarse. ¿Vale? Es verdad que se tomó Kiev, las regiones de Ucrania, pero Moscú resistió, se reorganizó, trajo reservistas de Siberia, las cárceles se vaciaron, las fábricas estaban a todo tren y la ciudad moscovita no cayó, ¿vale? Porque también muchas fábricas fueron trasladadas más allá de los Urales, pieza a pieza, los trenes y muchos científicos y mucho material se trasladó. Entonces los alemanes no pudieron, pues cumplir su objetivo en la capital moscovita. También se trajo refuerzos de la NKVD, la Policía Secreta Rusa Moscú, para mantener el orden. Se puso a niños, hombres y mujeres, mujeres, niños, a todo el que pudiera coger una pala a acabar. Se prohibió bajo pena de muerte coger una octavilla alemana que tiraban de los aviones, que invitaban a rendirse, incluso para fumársela. Y bueno, mantener el orden. Incluso se dinamitaron, se pusieron cargas explosivas en puntos de Moscú por si los alemanes entraban, aunque Hitler quería hacer de la ciudad un lago inmenso y hundirla para siempre. Pero bueno, para que ustedes sepáis cómo se las gastaban en la Segunda Guerra Mundial. Con Crimea sometida y Leningrado soportando un duro asedio que no cedió, Leningrado fue la Troya antigua, pero resistiendo, la Troya moderna, pero resistiendo, pues se pudo reemprender el ataque sobre la capital moscovita, pero claro, ya era muy tarde. La ciudad de Vyazma, una importante ciudad que hay entre Smolensk y Moscú, pues fue atacada y tomada el 20 de octubre por Guderian, ¿vale? Tomando 500.000 de hombres de prisioneros. Pero hay que decir que con la Directriz 33 se habían perdido más de 2 meses de tiempo en la operación Barbarroja y por supuesto en la toma de Moscú. El 15 de octubre del año 41 ya los nazis se encuentran a 105 kilómetros de Moscú. Incluso algunos oficiales con sus prismáticos ven las torres del Kremlin, ¿vale? Los que estaban más cerca. Y entonces empieza el juego para los rusos. Barro, nieve, lluvia. Los alemanes estaban empantanados, sus armas no funcionaban. Stalin se frotó las manos y empezó a traer refuerzos de Siberia a Moscú, incluyendo 1000 tanques, aviones, hombres. ¿Vale? El desfile de la Revolución de Octubre se celebró el 7 de noviembre, ¿vale? Como en los tiempos de paz, en la misma Plaza Roja, rodeado de baterías antiaéreas, para subir la moral, ¿vale? Y para saber que ellos estaban todavía disponibles para el combate y que nunca se rendirían. La batalla de Moscú, pues se reanudó el 16 de noviembre, pero ya era muy tarde, ¿vale? Y entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre las temperaturas bajaron mucho, estaban a menos de 10 kilómetros de Moscú, pero se congelaron y pues como curiosidad que os quería contar, que se me puede olvidar, como muchos vehículos rusos tampoco funcionaban, porque realmente estaban, por el frío, por la falta de combustible. ¿A quién se recurrió? A los cosacos,
que iban a caballo y con sus sables atacaban a los alemanes entre la nieve. Fijaros, un cosaco con un sable de casi 1,5 metros detrás tuya, dando alarido por la noche, el frío, la madera no ardía, las armas no funcionaban y la moral se resquebrajaba. Y bueno, el histerismo entre los alemanes era total, ¿vale? Luego ya es verdad que se dedicaron a la zona del Cáucaso, donde estuvieron los alemanes, se desviaron de Moscú al Cáucaso, en la llamada Operación Blau, la Operación Azul, en fin, diversas operaciones militares que sí que tuvieron éxito, pero el desastre total sería Stalingrado, y a partir de ahí pues pasaron casi a la defensiva, hasta que en el año 44 pues los alemanes fueron expulsados totalmente del territorio ruso, que no soviético, porque todavía quedaba las repúblicas bálticas, quedaba Polonia, y hasta el fin de Berlín en mayo del 45, pues todavía tenía que haber mucho sufrimiento, muchos muertos, muchos heridos y mucha batalla, pero lo importante se había conseguido, que era echar a los nazis de tu propio territorio, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y recuerden, lean, cuídense, disfruten y sobre todo viajen, no a esta zona que ahora está un poco complicada, pero bueno, pueden viajar por toda Europa, que siempre hay destinos muy agradables y muy interesantes. Cuídense y nos escuchamos en la próxima entrega. Gracias y hasta pronto.